Bueno, vamos entonces ahora sí a entrar en tema. Vamos a recordar un poquito que quizá, no sé si a usted le ha tocado la oportunidad de participar de estas historias de héroes, ¿no? Yo recuerdo tantas que he visto, ¿no? Esas películas donde aparece siempre a lo último un personaje, ¿no? Que dice, llama al yerno y le dice, cuida a mi hija, dile que yo la amo, porque él tiene que morir para salvar al mundo, ¿no? O sea, él tiene que morir porque viene un asteroide, porque hay una bomba, porque vienen los extraterrestres, porque bueno, siempre hay un personaje que hace el papel de héroe. Bueno, la gente a veces dirá, bueno, ¿y por qué ese feíto no es el que hace de héroe? No, porque los héroes siempre son bonitos. Los feos tenemos esa bendición de que ahí no nos van a poner a nosotros a morir en ninguna película, ¿cierto? Sino que siempre los héroes son simpáticos, son atractivos, son pintosos, tienen, sí, buena pinta, son fornidos y tal. No, nosotros, gracias a Dios, no nos van a poner en ese tema. Pero lo que gusta a la gente de las películas es eso, ¿no? Esa expectativa, esa identidad, ¿no? Con pagar ese precio por ese rescate, por esa respuesta al mundo y saber que está salvando, ¿no? Porque es que las películas la ponen, es que está salvando a la humanidad, ¿no? O sea, toda la tierra va a quedar en una debacle y entonces una persona, uno de ellos tiene que pagar ese precio. Pues eso le impacta a la gente, ¿no? Siempre la historia de los superhéroes, del personaje que se sacrifica por el mundo. Y creo que pues esto es de lo que más gusta, ¿no? Con lo que la gente tiene más afinidad en estas historias. Pero frente a esta realidad hay otra, y es el sentimiento que se genera frente a la verdad del Evangelio. Para la gente y para la mayoría de la gente hay una resistencia muy común que tiene que ver con el entendimiento de la singularidad de Jesús, que implica la singularidad de la salvación. ¿Qué significa esto? Pues a la gente le choca mucho que de pronto se le explique y entienda y se pregunte y diga, pero ¿y por qué solamente Jesús me puede salvar? ¿Y por qué tiene que ser solo a la manera de Dios? O sobre todo el Dios de los cristianos, o el Dios, ¿cierto?, de Israel, porque yo he visto que es que por acá hay un libro y por acá hay otro libro y por acá hay un profeta y por acá hay otros escritos y hay muchas maneras. Pero pues el Evangelio presentado correctamente, ¿qué nos dice? En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad. Y esto obviamente genera un choque muy incómodo en la gente, porque la gente siempre se plantea eso, ¿no? Pero es que hay muchas formas, hay muchas maneras. Es más, hay un término muy coloquial, ¿no? Mire, no importa usted en quién crea. Lo importante es que usted crea. Como si el creer fuera un ídolo, fuera un Dios que respondiera, o fuera una existencia, una persona o alguien, una entidad que respondiera a las cosas, ¿no? Entonces lo importante solamente es que crea en lo que a usted le ocurra creer, que todo está bien. Y obvio, eso es por lo menos es un claro error dentro del conocimiento bíblico. Entonces ahí también se encuentra esta lucha donde la gente tiende entonces a desestimar la salvación. No, pero ¿cómo así? ¿Y solo porque solo Jesús? Y si yo he visto que aquí hablan de fulano y de mengano, y es más, uno puede tomar su decisión y uno puede hacerlo. Pero bueno, si cerramos finalmente todo este punto, pues viene otro tema determinante ahí, es que la gente se cree buena a sus propios ojos. Que la gente se compara con las personas que son reprochables socialmente y ¿qué dicen? Yo soy bueno. Yo soy bueno. Entonces, más incómodo es el conocimiento acerca de la salvación. Entonces, manifiestan enojo, manifiestan inconformidad frente a la verdad y especialmente frente al camino que Dios ha establecido para ser salvos. Por eso entonces lo que quiero compartir hoy es que podamos entender, según nos enseña el Evangelio de San Lucas, capítulo 1 y capítulo 2, no es que lo vamos a ver todo, ¿no? Sino que es que hay una línea conectora entre los dos. Ya con los que estamos en el estudio han ido entendiendo de que los capítulos no terminan las ideas necesariamente, y la verdad que entre Lucas 1 y 2 la idea es muy continua, donde se está hablando acerca de la manifestación de un profeta que vendrá a anunciar el advenimiento del Mesías y el nacimiento y el cumplimiento de esas profecías
a través del nacimiento del Mesías y el propósito que quiere cumplir. Por eso entonces es importante entender que estamos necesitados, entender 3 puntos. Estamos necesitados de la salvación. Y la pregunta es, ¿de qué? ¿De qué estamos necesitados frente a ella? Segundo, ¿cómo fuimos salvados? Y tercero, ¿quién nos salvó? Entonces, esos son los 3 puntos que queremos responder hoy. ¿Salvos de qué? ¿Salvos cómo? Y salvos por quién. Son los 3 puntos que queremos responder. Entonces, vamos al primer punto. ¿Salvos de qué? Porque es lo que mucha gente le pregunta. No, mira, es que yo quiero compartirte acerca de la salvación de qué. Si estamos hablando que la gente se considera buena a sus propios ojos. ¿Salvos de qué? Yo no estoy perdido. ¿Sí? Yo no soy una causa perdida. Yo soy una persona correcta, decente, socialmente aceptable. Tengo mi prestigio, tengo mi nombre. ¿Salvo de qué? Entonces vamos a mirar, según nos da este hilo, como les decía, donde se hace el advenimiento, se hace la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista, que es primo de ¿quién? En la carne, obviamente, pues porque eran parientas, ¿quién? Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, y María, en quien fue concebido el Señor, o en quien Él se encarnó, ¿cierto? Para no en ella, sino por medio de quien se encarnó finalmente. Entonces vamos a mirar Lucas 1, 76, 79, que nos habla, ¿salvos de qué? O sea, ¿de qué me están salvando? ¿Sí? Es la pregunta a la que tenemos que responder, primero que todo, en esta noche. ¡Oh, qué bueno! Mire, H2O. Muy bien, gracias. Bien, dice, hablando de Juan el Bautista, y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación, para... ahí está el detalle. Y dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Entonces, ahí está el primer punto. ¿Salvos de qué? Pues salvos de nuestra enemistad con Dios. Salvos de ese error en nuestra relación con Dios. ¿Salvos de qué? Dice ahí, para perdón de pecados. Obviamente, uno a veces no es consciente que eso es una realidad que está en la vida de uno. Volvemos al qué, porque uno simplemente se mide a la luz de lo que uno ve, pero uno no se mide a la luz de la verdad de Dios. Cuando la luz de la verdad de Dios ilumina la vida de uno, es cuando uno es consciente. Mire, yo recuerdo algo muy, muy patente y le agradezco a Dios por la obra del Espíritu Santo. Yo venía obviamente de los 14 a los 18 enredado no solo en una rebelión como adolescente, sino metido en una cantidad de problemas, de enredos personales, como persona, bueno, en unas luchas, y pues a muchas personas, gracias a Dios, se me acercaban por consideración a decirme, mira, vas mal. ¿Y usted qué cree que yo qué concebía? ¿Mal de qué? Entonces me acuerdo yo de una profesora de geografía, me acuerdo que era patente, y ella me dijo, mire hijo, es que ahorita hicieron una, ¿cómo le llaman a eso? Reunión de profesores, eso tenía un nombre, y solo el nombre suyo salió por todo lado. Pero yo dentro de mí, yo qué decía, a mí me parecía pues chistoso. Luego vino el profesor de religión, que luego con los años me di cuenta que él era pastor, me conocí con él, pero en ese momento me decía, venga Rueda, ¿qué es lo que pasa con usted? Que allá hubo una reunión de profesores y mire que todo era usted, y otra vez, pues, pero a mí me daba risa, que yo decía que yo no le veo cuál es el problema. Luego mi hermana me sentó, me habló, yo la escuché, pero cuando se iba, sí, ¿por qué? Porque ¿cuál era mi concesión? Yo aquí, usted allá, yo estoy bien, ¿sí? Pero gloria a Dios, mire, ahí está la gracia del Señor, por eso amamos su gracia, porque yo no hice ningún intento por acercarme a la luz de Dios,
sino que Dios me alcanzó con su gracia. Y recuerdo que llegó a mis manos un Nuevo Testamento en una versión parafraseada, versión dinámica, y me impactó mucho su portada. Y cuando yo llego a abrirlo, a leerlo, me encuentro con que es la Biblia, pues el Nuevo Testamento. Y yo tenía otra perspectiva, pero ya había dado esos pinitos, ¿no? Como de un buscar acercarme a Dios. Y entonces cuando me encuentro con ese material, pues claro, yo digo, bueno, esto tal vez no es coincidencia. Yo estoy tratando de hacer esas oraciones de que uno se persignaba en la cama y oraba y se quedaba dormido. Y empiezo a leer el Evangelio de Juan y me empiezo a impactar y leo los 4 evangelios y claro, porque uno ha oído, pero uno ¿qué? No ha leído. A uno le han contado, pero uno no ha ido al hecho. Entonces, cuando yo empiezo a leer, es como si estuviera viendo una película, yo decía, y yo ¿por qué no había visto esto? Y era una cosa espectacular, que termino de leer los 4 evangelios, porque ahí empiezan es por Juan, no por Mateo, y digo yo, quiero volver a leerlo. Y cuando vuelvo a leerlo, en Juan 9:39, es donde yo digo, y por eso digo patentemente que la luz de Dios lo hace cada uno en cuenta. Ahí dice en esa versión, yo he venido para dar luz a los que están ciegos y a los que creen que ven. Yo he venido a dar luz a los que están ciegos y a demostrar a los que creen que ven que ellos están ciegos. Cuando leí esa frase, es increíble, yo recuerdo patentemente, y fue como si, porque recuerdo que es como cuando pasaba la gente al frente a una tarima, que pasan a recibir el grado, yo recordé cada persona que me había dicho, ¿no? Mi hermana, los profesores, alguna persona que se me había acercado allá en el colegio a compartirme, fulano, a hablarme, a decirme, mira, ¿qué pasa con...? Y yo los vi y recuerdo que me quebranto y lo primero que empiezo a decir, y lo dije y lo recuerdo perfectamente es, ellos tenían razón. Ellos tenían razón. Y ahí entonces me doy cuenta que yo soy un hombre necesitado. Entonces, eso es lo que ha venido y de eso es que necesitamos ser salvos. ¿De qué? De nuestra inconsciencia de que somos hombres necesitados. ¿Por qué? Porque perdimos la comunión con Dios ahí en el principio, en el Génesis. ¿Cómo era la condición del hombre en el Génesis? ¿Qué le faltaba al hombre? Nada. ¿Qué tenía? Todo. ¿Y qué hizo el hombre allí? Lo perdió todo. Entonces perdimos nuestra comunión con Dios y quedamos en una posición de ¿qué? De rebelión. ¿Por qué? Porque fuimos desobedientes. De hecho, ¿qué vino Dios? ¿Qué vino prácticamente dentro del proceso de salvación de la obra de Jesús a hacer por nosotros? ¿Qué vino? A restaurar nuestra capacidad de obediencia. Porque nosotros somos rebeldes por naturaleza. A nosotros no nos cuesta ser rebeldes. ¿A nosotros qué? Nos fluye, sudamos, lo emanamos, la rebelión. Entonces, eso es lo que realmente significa el pecado, ¿sí? Erramos. Teníamos la pretensión de pegar en un objetivo y no pegamos en el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? La voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa cada vez que lanzamos o cada vez que apuntamos o cada vez que queremos atinar a la voluntad de Dios? Erramos. Y esa condición es de la que Dios vino, ¿qué? A ayudarnos. Esa es la condición de la que necesitamos ser, ¿qué? Rescatados. Porque no podemos. Lo intentamos, persistimos, queremos. En el fondo, miren, mucha gente a la que finalmente le descubren cometiendo errores en la vida y son expuestos, esa gente dice que en el fondo luchaban con su condición. Muchos lucharon con su condición y eran conscientes de que querían cambiar y no podían. Entonces, ahí claramente una de las ideas concretas y precisas acerca de ¿salvos de qué? Es salvos de nuestra incapacidad para poder tener una relación con Dios. Salvos de nuestra rebelión. Salvos de nuestros yerros frente a nuestra relación con Dios. Salvos del pecado. Por eso Romanos 3:23 nos precisa agotando este primer punto, ¿salvos de qué? Porque es la respuesta, ¿no? Mira, es que el Señor vino a darte salvación. ¿Salvación de qué? Bueno, ya estamos entendiendo. Nuestra incapacidad
de responder a una relación a Dios y sobre todo nuestra incapacidad de hacernos buenos por nosotros mismos. Eso es lo que se conoce dentro de la terminología de la teología, la depravación total. Pasa que uno escucha ese término, no, ¿cómo así? Pero yo no soy... No, la depravación total no significa que todos los hombres, ¿cierto?, son corrompidos, sino significa que el hombre está en una condición que es incapaz de hacerse bueno por sí mismo. Solo Dios puede comunicarnos esa capacidad de nacer de nuevo y que nuestra naturaleza, que fue corrompida por el pecado, tenga ahora una condición celestial, como lo dice claramente la Biblia. Porque dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué les dio? La potestad, el poder de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios, correcto. Pero ¿qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, de la gloria de Dios. Miren, nosotros estábamos en la gloria. Te lee Génesis y todo estaba ahí. Y ahora, el hecho de que todo estuviera ahí, no era que Dios estuviera creando holgazanes, no, porque Dios le había entregado una responsabilidad al hombre, le había entregado la administración al hombre y había dispuesto realmente unos compromisos para el hombre. O sea, no era que Dios estuviera creando holgazanes, era que Dios había dispuesto todo para que el hombre participara de la creación de Dios, disfrutara de la creación de Dios y disfrutara de lo más importante, de su relación personal con Dios. Porque el hombre hablaba, ¿qué? Cara a cara con Dios. ¿Qué salió Dios? Sale en Génesis y le dice, ¿dónde estás tú? ¿Y qué dice Adán? Oh, me escondí. O sea, Dios hablaba de manera personal, como muchos de nosotros quisiéramos, ¿no? En el fondo, ¿cuántas veces hemos anhelado? Señor, habla. Nosotros queremos que nos digan, no, Helio, y uy, me habló el Señor, ¿no? Todos queremos, de alguna manera, tenemos esa sensación. Pero mire, no se olvide que de manera muy precisa e incontrovertible, Dios nos ha hablado a través de las Escrituras. Y nos sigue hablando. Nos sigue hablando a través de las Escrituras. Vamos entonces ahora que entendemos salvos de qué, ahora mirar cómo. ¿Cómo nos va a salvar? Vamos a Lucas 1, 67 al 75. Ya entendemos que es salvos de nuestra rebelión, de nuestra incapacidad de renovarnos, de restaurarnos, de cambiar y de nuestros desaciertos en nuestra relación con Dios. Ahora, ¿cómo? ¿Cuál es el proceso? Y dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. ¿Ha visitado y qué? Redimido. Esa es la respuesta para el hombre caído. ¿Qué es lo que el hombre caído necesita? Redención. Correcto. Ese es el término. Redención. Por eso dice, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres. Y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos los días. ¿Qué significa redención? Libertad. Esa es la verdadera libertad. La gente a veces cree que libertad es yo hago lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Eso es lo que cree la gente que es libertad. Y no. Mucha gente que está de hecho técnicamente impedida de su libertad, porque de pronto está en un claustro que le impide disponer de esa gente. Mucha de esa gente hace ahí en ese lugar, dentro de ese lugar y dentro de lo que se puede hacer en ese lugar, ¿qué hace? Lo que quiera, cuando quiera y a la hora que quiera. Y es esclavo. Entonces, no es esa la libertad que Dios ha venido a darnos. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, la rebelión, nuestro desacierto, nuestra incapacidad de ser renovados por nuestras propias capacidades, es un proceso o es una condición de esclavitud. Por eso Dios ha venido a librarnos de ella. ¿Y el proceso era cuál? Romper la esclavitud, romper las cadenas. El término es redención. Ese término de pronto queda muy claro en
el libro de Ruth, para quienes de pronto han tenido la oportunidad de leer el libro de Ruth, ustedes verán que su suegra Noemí, ellos se habían ido con sus hijos, que luego fue uno de ellos el esposo de Ruth, se fueron a Moab, allá finalmente murió el esposo, murieron los hijos, vino con sus nueras, finalmente su otra nuera se fue y finalmente se quedó Ruth cuando Noemí vuelve a Belén. Y entonces alguien le dice, mira que ahí hay unas tierras que tú puedes redimir, porque eso era un proceso que existía dentro de la cultura judía, dentro de sus ceremonias y su ordenamiento, y de hecho es la posibilidad que se da con Noemí, de que el familiar que ella tiene pueda ayudarle a redimir esas tierras, que en eso consistía. ¿Qué consistía? Que quien las tenía en ese momento tenía que entregárselas a quien entonces obtenía la redención a su favor. Por eso ahí viene el término redimir. Y había todo un proceso, toda una ceremonia, ¿no? Donde primero pues se le conminaba a la persona, porque si la persona quería redimir, tenía que pues tener obviamente emparentarse con esta dama, eso era lo que llamaba la ley del levirato, ¿cierto? Que había quedado viuda y él tenía que ocupar ese lugar, el lugar de ese esposo que ya no estaba. Y en este caso, pues en la historia de Ruth, ustedes ven que el personaje que en ese momento le corresponde redimirla, él dice no, él se niega porque él no quiere, pues dice, echar a perder su descendencia. Entonces, pues la persona pierde ese derecho, prácticamente lo cede, y ahí es donde entonces voz o en cabeza de voz queda y él redime. Desde ahí, mire bien el término, ¿qué significa redención? Es liberar algo o dar el pago por algo para que eso quede liberado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros necesitábamos. ¿Por qué? Porque nosotros cometimos una falta. De hecho, Romanos 6:23, ¿qué dice? Para que nos quede claro que es que nosotros estábamos morosos. Nosotros estábamos morosos y por eso requerimos ser liberados. No era cualquier gota a gota el que teníamos en contra de nosotros. Era el peor de todos. Dice, porque la paga del pecado, ese era el precio. Ese era el precio. Pero ¿qué dice? Más la dádiva de Dios, ese es el regalo. Entonces nosotros necesitábamos quitarnos ese acreedor, porque si no nos quitamos ese acreedor, ¿cómo nos va a cobrar él? Con la vida. Ahora, obviamente, el hombre finalmente cuando falló en el Génesis, en el principio, Dios le dijo, si tú comes de este árbol morirás. Y efectivamente, ¿qué sucede con nosotros? Morimos. Usted pasa a Génesis 5 y usted ve una genealogía, ¿no? De hecho, ¿quién es el que más vivió en Génesis 5? Matusalén. 969 años, 969 años. Génesis 5:12. Matusalén. ¿Pero qué pasó después de los 969? Como todos los demás, ¿qué? Murió. ¿Qué significaba eso? Era que la consecuencia de haber desobedecido a Dios se cumplía en los hombres. No importara la edad que cumpliera. Finalmente, ¿qué sucedía? Ahí estaba, porque la paga del pecado. ¿Cómo íbamos nosotros a responder a eso? Pero bueno, sigamos bien. Entonces, para que entendamos que esa es la respuesta de Dios a la necesidad del hombre. ¿Cuál es? Redención. El hombre necesita ser redimido, ser liberado, ser restaurado, romper las cadenas y el yugo que lo limitan y le impiden disponer realmente para poder hacer la voluntad de Dios. En Lucas 2:36 al 38, entonces, en el punto anterior estaba profetizando, entonces también Zacarías, ahora vamos a mirar aquí ya cuando a Jesús ya ha nacido y le llevan a cumplir con el ordenamiento de la ley. ¿Cuál? Ser circuncidado al 8º día. Y cuando ellos llegan allá, Dios confirma por medio de quién? De sus profetas. Recordemos un detalle, ¿no? ¿Dónde empieza el Nuevo Testamento? ¿Dónde empieza el Nuevo Testamento? ¿Dónde empiezan? Sí, ¿a partir de qué libro empieza el Nuevo Testamento?
Mire que, mire que Mateo, ¿qué está sucediendo en Mateo? Exacto. ¿Están todavía qué? ¿Bajo qué ordenamiento? Están todavía, ¿cierto? Ya se está cumpliendo, pero todavía no está confirmado. En concreto, mire, los evangelios prácticamente hacen, la historia de los evangelios, lo que narra los evangelios, todavía hace parte de qué? Del Antiguo Testamento. Por hechos, y por lo que está sucediendo, ellos todavía están bajo qué? Bajo la ley. Porque el Señor todavía qué? No ha consumado la obra, obviamente. ¿Sí? Entonces, prácticamente, por eso se dice prácticamente el Nuevo Testamento empieza en una transición después de Hechos o a partir de Hechos, que es cuando ya el Señor ha sido llevado a su gloria y empieza prácticamente el nuevo proceso y la manifestación de la nueva vida, de la gracia y ya no de la ley, ¿sí? Entonces, por eso aquí Jesús es llevado, mire, al templo y se le lleva siendo niño para que se cumpla conforme ¿qué? Al ordenamiento de la ley, que era al octavo día ser circuncidado. Entonces dice Lucas 2, 36, 38, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos. ¿Que esperaban qué? La redención, correcto. Entonces, esa es la manera como Dios responde a la falta o a la necesidad que tenemos de responder al pecado. ¿Por medio de qué? Redención. Porque el hombre es un hombre que caído y necesita ser ¿qué? Redimido por la obra de nuestro Dios. ¿Cuál es la experiencia? ¿De qué necesitamos? Porque uno dice, bueno, redimido. Pues vamos a mirar una pequeña escena que nos habla de esa lucha que tenemos y que por eso requiere redención. Entonces miremos Romanos 7, 15 al 24. Romanos 7, 15 al 24. Mira lo que dice. Porque lo que hago, pues no hago lo que quiero. Ok. Y si lo que no quiero, eso hago, que apruebo. Que pues lo que la ley me estaba enseñando es bueno, que debo amar a mi prójimo como a mí mismo, pero no lo hago. Porque yo a mi prójimo le hago zancadilla, pero a mí me molesta que me hagan zancadilla. Yo soy odioso con mi prójimo, pero si mi prójimo es odioso conmigo, digo que eso no está bien. Pero cuando yo soy odioso con él, me parece bien. ¿Decides? O sea, hago lo que no quiero hacer. Hago lo que aborrezco. Hago lo indebido. Entonces, por eso dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, ¿cierto? Yo lo deseo, pero ¿qué? No lo hago. Yo quiero hacerlo. Yo quiero portarme correctamente, pero ¿qué? No lo hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino ¿quién? El pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, encuentro que hay una ley en mi naturaleza, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, yo me deleito, claro, amar a mi prójimo como a mí mismo me parece muy bueno. Pero cuando lo voy a hacer, veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo. ¿A qué ley? La del pecado que está en ¿dónde? Mire lo que exclama aquí el apóstol. Miserable de mí. Y él pregunta, ¿quién me librará? Necesitamos redención. ¿Por qué? Porque estamos condicionados a hacer ¿qué? El mal. Estamos programados. Mire, eso es como un software que está programado. Él va a hacer, mire que de hecho, pues fue de lo poquito que aprendí, que aprendí muy poquito de sistemas en la Universidad Magdalena, uno bien tronco, yo no he aprendido un computador y nos dan eso, pero yo recuerdo algo muy concreto que sí me decía el profesor de sistemas, me decía, siempre
es una farsa cuando le dicen que es error del sistema. El sistema no se equivoca. El sistema procede como lo programa. Pero el cuento era siempre en ese entonces uno iba al banco, no, es que fue un error del sistema. Ese bendito sistema. Pero ya cuando ya me dijo el hombre, ¿cómo así? Es cierto. Mire que de hecho ha pasado hasta con accidentes, ¿no? Aquí nosotros tuvimos un tema muy delicado hace tantos años ya hace cuánto, casi 30 años, con un avión de American Airlines. ¿Cuál fue el problema? Programación. Porque pues los que trabajan pues con aeronáutica y una chica que escuchó la grabación, hay una disputa ahí entre el capitán, que era un profesor de profesores, 30 años volando, y el copiloto pues que era más novato, pero resulta que pues él llega y digita algo y el muchacho le dice que pues ya había volado ahí, le dice, eso no está bien, y usted me va a enseñar a mí, pero mire que eso no está bien. ¿Y qué hace el avioncito? ¿Qué hizo el avioncito mientras ellos alegaban? Lo que le dijeron. Empezó a hacer el cambio Sí, porque es que la gente aquí llega y siempre hay un protocolo. Si usted lo ha visto, el otro día, de hecho, veníamos de Santa Marta y fuimos a dar casi hasta Santander de Quilichao, el avión da la vuelta, porque eso es un momentico. Para entrar, ellos no entran así, sino que ellos van, dan la vuelta y entran así. Entonces venían de Estados Unidos, claro, todo el mundo feliz, no, que no haga el protocolo, que entre derecho. Entonces el capitán dice, no hay problema. Entonces él revisa el mapa, ve roso, entonces él le da R. Y entonces, ¿qué le dice el copiloto? No, esa R no es de ahí, esa R es de Cundinamarca. Entonces, ¿qué le dice él? ¿Me va a enseñar a mí? No, pero es que usted me va a enseñar a mí. Y en eso, pues el avioncito empieza a hacer el giro para Cundinamarca y se encontró con la tragedia. Porque para colmo llevaban unos frenos que lleva el avión, que si usted quiere que él se eleve, no se eleva. Y él en el susto, porque ya le empieza a dar la alarma que va contra el monte, se les olvida, no los quita y pues viene el drama. O sea, no se equivoca. Entonces, así somos nosotros. Nosotros queremos hacer el bien, pero tenemos un programa que vuelve y nos lleva a darnos otra vez. ¿Sí? Otra vez con lo que no debemos hacer. ¿Sí? ¿Me entiende? Ahí hay algo en nosotros. Entonces, por eso pregunta el profeta, perdón, el apóstol, ¿quién me va a librar de esta programación? Gloria a Dios. ¿Quién? Amén. Por eso Romanos 8:23, ahí enseguidita, nos recuerda, Romanos 8:23, que ya vamos a entrar al último punto. Dice Romanos 8:23, hablando acerca de que la creación es una creación que en este momento está bajo una condición caída. La creación necesita ser ¿qué? Redimida. Pero, ¿qué está diciendo el apóstol? Pero no solo la creación, nosotros la humanidad también necesitamos ser redimidos. Mire. Y entonces lo que él dice, y no solo ella, hablando de la creación, sino que también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ¿qué? La adopción, la redención de nuestro cuerpo. Necesitamos ser liberados de esta condición que siempre nos inclina a hacer dos opciones, el mal y el mal. Cuando Jesucristo nos redime, tenemos ahí sí dos opciones. O hacemos la voluntad de Dios, porque ya tenemos el poder para hacerla, o hacemos lo equivocado. Pero cuando nosotros no tenemos a Jesús, cuando nosotros no hemos sido redimidos, siempre tenemos la misma opción. Mal, hacer el mal, hacer el mal, hacer el mal, hacerlo mal, hacerlo errado, hacerlo equivocado. Siempre es la misma. Póngale el nombre que quiera, siempre estás en el mismo error. En cambio, con Cristo Jesús sí aparece la libertad. Y entonces ahí es donde, con la ayuda del Espíritu Santo, yo procedo a hacer la voluntad de Dios, o si me resisto y bajo el influjo de la carne equivocadamente, vuelvo y cometo el error y hago el mal. Por eso necesitamos ser ¿qué? Redimidos. Porque cuando uno está esclavo, pues ¿usted qué hace? Lo que le dicen. ¿Usted qué le toca hacer? Lo que le dicen. De hecho, hay gente, ¿no? Que, pues con todo respeto, ¿no? Pero pues son criterios, ¿no? Que maneja a veces la gente dentro de la vida laboral, ¿no? Pero y eso no, pues hay que hacer lo que dice el dueño del aviso. Usted le va a decir, no, porque es que el dueño del aviso manda. Entonces, si eso pasa aún en una relación laboral, ¿cuánto más ya en una relación de esclavitud, de yugo, de sometimiento? Usted tiene que hacer eso. Usted no puede decir ahí, es que yo estaba pensando, usted no puede pensar, usted solo tiene que ¿qué?
hacer lo que hay que hacer. Tercer punto, ya vimos salvos de qué, salvos cómo, y ahora salvos por quién. Entonces vamos a mirar que pues obviamente quién es ese Redentor. Vamos a mirar entonces Lucas 1, 69 al 70. ¿Salvos de qué? ¿Salvos cómo? Y ahora, ¿quién es ese personaje? Ahora sí, ¿quién es ese héroe? Porque este sí es el héroe, ¿sí? No el de la película, cierto que uno siempre ve que el personaje, que Bruce Willis o fulano o mengano, pues grandes personajes que han estado pues en la escena, en Hollywood, y entonces él siempre dice, oye, cuida a mi familia, tengo que entregarme, no lo hagas, sí, tengo que, no, porque es que es el mundo. Todo eso es la historia, ¿no? De las películas, pero esto es la vida real. Esta es la vida de la humanidad, por eso estamos hablando de un Salvador para el mundo. Dios ha dado un Salvador para el mundo. Él es el verdadero Salvador. Y dice Lucas 1, 69, 70, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Gloria a Dios. Dios nos ha levantado un poderoso Salvador. En este momento ahí estaban destinadas esas profecías ¿a quién? A Israel. Pero por medio del cumplimiento y de la manifestación de Jesús, por eso estamos hablando que Él es un Salvador, ¿de qué? Del mundo. Se manifestó a través de aquel pueblo con el que hizo el pacto y la promesa, pero la salvación era ¿para quién? Para todos. Para los que habían hecho el pacto y para los que no tenían hecho ese pacto, porque por eso apareció un nuevo pacto. De hecho, desde Jeremías 31, Dios establece que habrá un nuevo pacto, donde todos le conocerán y su ley ya no estará solamente escrita en un libro, sino ¿en dónde? En los corazones. En nuestra mente estará escrita su ley. Por eso, gloria a Dios, hoy en día nos instruimos y muchos llevamos la palabra ¿en dónde? En el corazón. El Salmo 119, 11 que dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y mira cómo podemos hacer acopio de tantas cosas en nuestra cabeza, y una de esas cosas maravillosas que podemos hacer acopio es de la palabra de Dios. Vamos a leer entonces, ya visto que Dios ha manifestado este Salvador, vayamos ahora a Lucas 2, estábamos en Lucas 1, Lucas 2 del 10 al 11. Mire qué fue lo que dijo el ángel que se manifestó. ¿Cuáles fueron esas buenas nuevas que trajo el ángel? Las buenas nuevas de salvación. Lucas 2 del 10 al 11. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Jesús es verdaderamente el Salvador del mundo. Él es el verdadero Salvador. Pues, obvio, disfrute de su película, disfrute de la historia, disfrute de la serie, disfrute del momento que dice que ese hombre va a salvar al mundo, ¿cierto? A través de su acto heroico y de su sacrificio. Pero realmente el único que verdaderamente nos puede salvar a través de su sacrificio es Jesús. ¿Por qué? Porque ese era el pago que es lo que significa redimir. Un lutroi, si dice en el griego, es un pago que se da para que la persona sea libertada. Pero, ojo, este pago que se da por este esclavo no es porque yo estoy comprando un esclavo, no, estoy pagando para que ese esclavo sea ¿qué? Libre. No porque una compraventa de un esclavo, pues simplemente comprado para que siga siendo esclavo. Aquí no, se compra para que él sea ¿qué? Libre. Ese es el pago que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Por eso vamos a mirar entonces, ya terminando, varios textos que dan cuenta de esta realidad. Miremos Romanos 3, 23, 24. ¿Se acuerda que habíamos leído que a consecuencia de la caída todos fuimos destituidos de qué? De la gloria de Dios. Pero ahora vamos a verlo unido al versículo que sigue. Dice,
Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente mediante, ¿de quién? Amén, mediante el pago que Él hizo por nosotros. Usted y yo ahora somos ¿qué? Hombres libres en Cristo Jesús. Redimidos, porque éramos ¿qué? Hombres caídos. Habíamos caído de la gloria de Dios. Ahora Dios, el Señor Jesús nos ha redimido y ahora nuevamente participamos ¿de qué? De su gloria y de sus bendiciones. Vamos a mirar varios textos para concluir, simplemente en el Nuevo Testamento, Efesios 1:7, y concluimos y cerramos recordando entonces que gloria a Dios, en este mes hemos recordado una de las verdades y una de las tantas verdades maravillosas que hemos podido recordar, que es la importancia de entender quién es Jesús y sobre todo de su obra de salvación. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según de su gracia. Hemos sido redimidos. Nosotros hemos visto en este mes que Él es la luz de la vida, hemos visto que Él es el pan de vida y ahora hemos visto que Él es ¿qué? El Salvador, el verdadero Salvador del mundo. Claro, ahora usted podrá preguntarme, pero ¿por qué todos no participan? Ahí sí ya entra otro tema. Pero el que murió por todos fue ¿quién? Jesús. Ya la gracia y la designación y el arbitrio de Dios para hacernos partícipes por gracia de su salvación, eso le corresponde a Él. Ahí sí, como dice Deuteronomio 29:29, las cosas ocultas le pertenecen a Dios. Las cosas reveladas, esas son las de nosotros. Y las que hasta ahora se nos han revelado son más que suficientes para entender que hemos sido salvos por gracia, por medio de la redención en Cristo Jesús. Colosenses 1:13-14. Colosenses 1:13-14. Ya estamos terminando, tranquilos. Colosenses 1:13-14 dice, el cual, mire el término, nos ha librado de la potestad de ¿qué? Las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, ya no somos, exacto, ya no somos pecadores. Por eso usted lee 1 Corintios 1 y dice a los santos. Y es más, y más adelante usted encuentra que narra una cantidad de errores que fueron así, que ladrones, que eso erais algunos. ¿Mas ahora qué? Sois nuevas criaturas en el Señor. Lo viejo ha quedado atrás. ¿Sí? Por eso la Biblia nos llama santos. Santos no es los ídolos que hay dentro de la iglesia tradicional, sancocho, o San yo no sé qué, o San yo no sé qué. No, eso no son santos. Santo es todo aquel que ha puesto su fe en ¿quién? En Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra santidad significa separado, significa apartado para un uso y una obra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Eso con el debido respeto. Tito 2:14. Para que nos quede claro, hemos sido ya redimidos. Quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué? Redimirnos de toda iniquidad, que es otra manera de llamar al pecado, que es otra manera de llamar a la rebelión, y purificar para sí un pueblo ¿qué? Propio, celoso de buenas obras. Mira el cambio que se da en nosotros. Hebreos 9:12. Me gusta mucho lo que dice Hebreos 9:12, porque uno a veces puede decir, ay sí, yo conocí al Señor, yo empecé a caminar, yo iba muy bien, pero la embarré y me he equivocado, he tropezado, entonces ya no tengo redención. Claro, entonces mire, por eso me gusta este texto, Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni becerros, hablando de las antiguas ceremonias antiguotestamentarias, sino que Jesús entró al cielo ¿con qué? Con su propia sangre,
Entró una vez para siempre, ¿a dónde? Al lugar santísimo, al mismo cielo. ¿Y obtuvo qué? Eterna redención. No es que su redención hoy sí y mañana no. No, eso es una canción de Julio Iglesias. A veces sí, a veces no. No, su redención es ¿qué? Eterna. ¿Qué significa? Inamovible. Por eso recuerde lo que decía Colosenses 1:13. Nos ha trasladado. ¿Qué significa? Usted tiene otra posición. Usted tiene otra posición. Usted está en otro lado. Usted ya no está en el lado que estaba. Y usted puede decir, es que me siento, es que mire, la mente nos engaña. De hecho, uno a veces va a ciertos lugares y uno dice, ay, me siento como si estuviera en tal parte, pero usted no está en tal parte. Usted está en otra parte. Obvio, y puede ser porque es bueno, porque es acogedor, pero en el fondo realmente, geográficamente, usted no está en la misma parte. Pero emocionalmente usted se puede sentir así. Y así a veces nos pasa que sentimos que porque nos equivocamos y cometemos errores y cometemos fallos, porque obviamente nosotros somos cristianos, no somos perfectos. ¿Y qué significa ser cristiano? Uno que camina en la dependencia de Dios, pero todavía nos equivocamos. Pero nuestro deseo es ¿qué? Hacer lo que agrada a Dios, que es distinto. Para concluir, 1 Pedro 1, 18, 19 y orar. 1 Pedro 1, 18, 19. Para que nos quede claro. ¿De qué? ¿Cuál era nuestra realidad? Estábamos caídos a causa de nuestra rebelión contra Dios por el pecado. O sea, ¿de qué fuimos salvos? Del pecado. ¿Cómo? Por medio de la redención. ¿Y quién nos redimió? Jesucristo. 1 Pedro 1, 18, 19. Sabiendo que fuimos rescatados. Mire, eso es lo que era. Un pago para rescatar. Fuimos rescatados de nuestra ¿qué? Vana manera de vivir. No con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso, mire, la gente a veces, ay, pero es que, miren, yo me acuerdo de unos días, escuché que alguien decía, ve, ¿no sabes qué? ¿Sí sabes qué tal artista, un cantante, ¿no? Muy famoso, se convirtió al cristianismo? Y bueno, no sé por qué lo dijo la niña, pero la niña no se lo guardó y dijo, ay, qué tristeza, lo perdimos. Y tal vez sí, el mundo lo perdió, pero el reino de los cielos lo ganó. Y es que es la verdad, porque es lo que algunos piensan, ¿no? Dicen, no, es que, y viene que es la que la gente le pregunta cuando uno le está compartiendo a la gente, ¿no? No, mira, quiero compartirte la... Y entonces, ¿qué va a pasar si yo fumo? ¿Y qué va a pasar si yo tomo? ¿Y qué va a pasar si yo bailo? ¿Y qué va a pasar? Y entonces empieza uno con esos miedos, ¿no? Entonces, no, primero establezca una relación con Él. Y Él se va a encargar de mostrarle a usted si vale la pena su relación con Él o vale la pena lo que usted está viviendo. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Qué empieza a suceder en la vida de uno? Cambios. Entonces la gente le tiene miedo a la vida de la fe porque la gente ve que la gente cambia. Bueno, la mayoría. Otros le tienen miedo porque ve que la gente no cambia. Y dicen, no, eso no pasa nada. Pero son cosas que pueden pasar. Pero la gente le tiene más miedo porque la gente ve que cambia. No, es que se salía con nosotros y se enloquecía y todo. Y miraron, ahora anda con una Biblia debajo del brazo, horrible. Es mejor andar con una botella aguardiente debajo del brazo que no con una Biblia. Imagina, ahora anda diciéndole uno que Dios te bendiga cuando hizo eso, cuando en un minuto decía 61 palabras malas. Pero pues es más elegante andar hablando palabras malas que andar uno compartiendo versículos bíblicos para el mundo. Entonces, si ves, uno cambia porque Dios lo rescata. Esa es la transformación que Dios vino a darnos. Solo quiero concluir con un temor que a veces la gente tiene cuando uno habla de la gracia de Dios. La gente que teme. La gente dice, no, es que cuando hablan mucho de la gracia, las personas tienden como a volverse perezositas para las cosas de Dios y la gente se vuelve de pronto libertina y la gente entonces cuando habla de que es por gracia y entonces no por obras y entonces como que se vuelven laxos. Yo ahí te diría que esa persona no ha conocido la gracia de Dios. Y quiero compartirle testimonio de lo que hace la gracia de Dios en la vida de una persona que es impactada por la gracia de Dios.
Policarpo de Esmirna fue uno de los padres de la iglesia. Él era obispo y de hecho dicen que fue discípulo personal del apóstol Juan. Cuando el procónsul le pidió jurar por el genio del César, porque se dio una persecución, ¿y qué era lo que hacían? Por ley, a él le decían 3 veces, niegue que Jesús es el Señor y reconozca que el César es el Señor. Él se quedaba callado y decía, no niego a Jesús. Entonces, 3 veces había que hacerlo. Niegue que Jesús es el Señor y reconozca que el César es el Señor. Y él se negó. ¿Sabe cuántos años tenía? 87. ¿Y sabe qué le decía a todo el mundo? Huye, escóndete, corre, vuélate. O sea, no te dejes coger. Él no huyó ni se escondió y fue llevado. Y entonces cuando le dicen la tercera vez, niegue que Jesús es el Señor y que el César es el Señor, ¿qué respondió él? 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo puedo blasfemar contra mi rey que me salvó? Por eso te digo que cuando una persona que dice que ha entendido la gracia vive de manera laxa o libertina, no ha entendido lo que es la gracia. ¿Usted por qué cree que murió Pedro boca abajo? ¿Porque era un libertino a causa de la gracia? ¿Por qué cree que murieron la mayoría de los apóstoles como mártires? ¿Porque era muy laxa y muy libertino la gracia? No. Porque ¿sabes qué hace la gracia en uno? Cautiva tu corazón por el amor de Dios. ¿Y sabes qué hace? Estás dispuesto a jugártela, el todo por el todo. Porque cuando uno ama, uno lo da todo. Y eso es lo que hace la gracia del Señor. Por eso la gracia del Señor no te vuelve libertino. Si es la gracia del Señor, te vuelve un ser amoroso a la causa, a Él especialmente, y vives para la gloria de Él y vives para Él. Y no importa el precio, porque la gracia del Señor cautiva el corazón y nos permite ser persistentes, independiente de las circunstancias y de las diferentes situaciones. Por eso entender hoy que hemos sido salvos del pecado por medio de la redención y por medio de ser redimidos, ¿por medio de quién? De Jesucristo, debe realmente traer a nuestra vida libertad. Pero eso no significa que nos volvamos liberales, ni libertinos, ni laxos. Eso significa que realmente el amor de Dios, como decía Pablo, me constriñe. ¿Sabe qué es eso? Me obliga, ¿sí? No es estreñimiento, no, me constriñe, me obliga, me hace sentir obligado ¿de qué? De vivir para Él. Mira que no es la obligación, no es la ley, no es la norma, no es la imposición. ¿Qué es lo que lo hace vivir para Él? El amor. Señor, te damos muchas gracias en este día especial, por este tiempo hermoso que nos has regalado. Especialmente hoy poder entender, Señor, que tú eres el Salvador del mundo. Inigualable, incomparable, único y excepcional. Gracias, Señor, porque lo hiciste, porque a nuestro Padre le plació. Lo hiciste porque tú nos amaste. Y dice la palabra que nos amaste hasta el fin. Y nos has amado, Señor. Gracias porque antes de conocerte no éramos conscientes que éramos esclavos. Gracias porque antes de conocerte no entendíamos que requeríamos libertad. Pero gracias porque ahora que te conocemos, entendemos la necesidad que había en nosotros y entendemos que tú has sido respuesta a ella. No son los héroes de fantasía, Señor. No son los héroes de las aventuras y de las acciones. No son héroes de cuentos. No son los heroísmos que humanamente a veces se dan. Sino es el verdadero Salvador del mundo, quien ha venido a nuestras vidas para transformarlas, para redimirlas y darnos la verdadera libertad. Por eso te damos gracias en este día.
Te damos gracias en este tiempo, Señor Jesús, porque entendemos que tu gracia no nos hace laxos, ni perezosos, ni mediocres, ni libertinos, ni liberales emocionalmente para la obra. Al contrario, tu gracia nos constriñe, nos impone por amor, sabiendo que tú entregaste tu vida por nosotros. Y ahora tenemos la vida que era tuya por medio de la gracia de nuestro Dios. Hoy te agradecemos, Señor, porque culminamos prácticamente este mes a nivel ministerial recordando que tú eres la luz de la vida, que eres el pan de vida y que eres el Salvador del mundo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, he aquí, todas han sido hechas